Bueno, lo que vamos a ver es los procesos de Markov. Los procesos de Markov lo que tienen es que nosotros vamos a tratar de, en un estado actual, mediante un modelo que nosotros ya tenemos, predecir el estado siguiente, ¿sí? En un periodo siguiente. ¿Para qué se utilizan los procesos de Markov? Dentro de las áreas que se utilizan los procesos de Markov se encuentra medicina, por ejemplo, para cuando uno tiene una determinada población. Vamos a suponer, uno dice, bueno, tenemos una población de todos pacientes que tienen esta cobertura de salud de mayores de 60 años. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que todos estos pacientes que están sanos, por ejemplo, necesiten la semana que viene asistencia médica? Y ahí podemos clasificar asistencia médica ambulatoria, asistencia médica con internación en sala, con internación de cuidados intensivos. Y a la vez podemos decir, bueno, de los que tuvieron asistencia médica, bueno, cuántos la semana que viene no van a necesitar, o sea, van a estar sanos, van a volver a necesitar asistencia médica. Entonces, vemos cómo de los distintos tipos, qué probabilidades hay para que pasen a cada uno de los distintos estados, ya sea estado saludable, asistencia médica ambulatoria, asistencia médica con internación, con cuidados intensivos, ¿sí? Eso es uno de los ejemplos en los que se usa. Otro de los ejemplos se usa mucho en la parte de economía, cuando uno tiene un mercado, ¿sí? Con una competencia. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a usar este ejemplo para explicar lo que son los procesos de Markov, porque va a ser un ejemplo de dos variables. El ejemplo de salud que dije antes es un ejemplo de 4 variables y para entender todo el proceso, empezar con un ejemplo de 4 variables es como un poquito complicado. Entonces, vamos a suponer que en un determinado pueblo, ciudad, lo que sea, tenemos solamente 2 lugares para comer. Y vamos a suponer que esos lugares son los clásicos de hamburguesas, ¿no? McDonald's y Burger King. Todas las semanas, todos los de esa población van a comer o a Burger King o a McDonald's. Entonces, lo que queremos ver es, bueno, de los que fueron a McDonald's, ¿qué probabilidades hay de que vuelvan a la semana siguiente a ir a McDonald's? Y de los que fueron a McDonald's, ¿qué probabilidades hay de que vuelvan a la semana siguiente a Burger King? Y lo mismo con los de Burger King. Los que fueron a Burger King, ¿qué probabilidades hay de que elijan McDonald's o de que vuelvan a ir a Burger King? ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener un modelo que me va a tratar de explicar eso. El modelo puede ser acertado o no. Es una condición ya del modelo, de que si el modelo es bueno o es malo. Punto. Eso por un lado. El proceso lo que dice es, bueno, yo estoy acá en el periodo 0. ¿Por qué periodo 0? Y porque es el periodo actual. Entonces yo quiero ver para el periodo 1 cómo van a ser. El periodo 0 lo que tiene es las condiciones iniciales. O sea, no es lo mismo que de repente toda la población haya ido a McDonald's, o que toda la población haya elegido Burger King, o que la mitad fue a uno y la mitad fue al otro, ¿sí? Porque eso me va a ir cambiando todo lo que pase en el periodo 1. O sea, lo que yo trato de predecir va a cambiar y va a depender de lo que yo tengo como condiciones iniciales. Entonces, vamos a empezar a nombrar los distintos componentes de un proceso de Markov. A las variables lo vamos a llamar estados, ¿sí? Acá yo voy a llamar 1 y 2. Son los distintos estados. Van a ser las variables que yo voy a manejar. En este caso son las elecciones, ¿sí? La elección de un local o de otro local, ¿sí? Puede ser, en el ejemplo de los estados de salud, justamente el estado de salud del paciente que está sano porque no necesita asistencia, el paciente que necesita una asistencia ambulatoria, una internación
leve o una internación de cuidados intensivos. Son los distintos estados y los voy a enumerar, ¿sí? Generalmente a los estados les ponemos un subíndice, estado 1 o estado 2. ¿Sí? Le ponemos para ir numerando y empezar a registrar cada información, ¿no? Estos son los distintos estados. Ahora, va a depender estos estados de cada uno de los estados. Yo voy a tener, por ejemplo, P11. ¿Qué va a ser este P11? Este P11 lo que significa es una probabilidad, primero y principal. Es la probabilidad de que estando, ¿sí?, en el estado 1, en un periodo, al siguiente, ¿sí?, al siguiente periodo, vuelva al estado 1. ¿Sí? O sea, si mi estado 1 es esta semana comió en McDonald's, en el periodo 0, va a ser la probabilidad de que la persona que comió en McDonald's en la semana siguiente vuelva a comer en McDonald's. ¿Sí? Por eso nosotros vamos a numerar los distintos estados para poder escribir esto. De la misma forma, por ejemplo, si yo digo la probabilidad 2,1, ¿esto qué va a ser? Va a ser la probabilidad de que estando, ahora, el primer número es un 2, entonces estando en el estado 2, ¿sí?, en un periodo cualquiera, en el periodo siguiente esté en el estado 1. ¿Sí? Entonces sería, esta semana comió en Burger King, bueno, ¿qué probabilidad hay de que en la semana siguiente elija McDonald's? ¿Sí? Esas serían las probabilidades. Entonces, si yo tengo dos variables, ¿sí?, con dos variables, yo lo voy a tener es el 1,1, el 1,2, el 2,1 y el 2,2. Si yo tuviera tres variables, lo que voy a tener agregado es el 1,3, el 2,3, el 3,1, el 3,2 y el 3,3. ¿Sí? Y así, por cada variable que yo agrego, se me agrega una fila y una columna más. ¿Sí? Entonces, la cantidad de posibilidades que yo tengo siempre van a ser el cuadrado de las variables. ¿Sí? O sea, si yo tengo 3, tengo 9, que es 3 al cuadrado. Si yo tuviera 4, voy a agregar acá 4 y 3 más acá. En total me va a dar 16. ¿Sí? Por eso lo escribí con otro color para que se vaya viendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Este va a ser mi estado 1. Y este es mi estado 2. Ahora, no es poca cosa que nosotros dijimos, bueno, periodo 0, periodo 1, con las probabilidades que yo voy a ir teniendo, puedo predecir el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4, el periodo 5 y así sucesivamente. Con lo cual, eso yo lo voy a numerar. Por eso le pusimos estos números, periodo 0, periodo 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo pi1, 0, esto va a ser estado 1 en el periodo 0.
Va a ser mis condiciones iniciales del estado 1. ¿Sí? El periodo 0 son las condiciones iniciales. Vamos a aclarar eso. Ahora, ¿qué es lo que me va a ir cambiando? ¿Qué vamos a aclarar con esto? Que nosotros, como la idea es predecir para distintos periodos, nosotros podemos tener, por ejemplo, el periodo del estado 1, el periodo n. ¿Sí? ¿Qué esto qué va a hacer? El estado 1 en el periodo n. Ese n puede ser cualquier número, ¿no? Periodo 5, periodo 10, periodo 20, ¿sí? Lo que uno quiera. Entonces, vamos a empezar a definir algunos detalles. Una vez que yo tengo definida la cantidad de estados, ¿sí? O sea, vamos a poner, tengo m estados, ¿sí? ¿Qué significa? Tengo m variables. Entonces, una vez que yo tengo definida la cantidad de estados, yo bueno, voy a sumar, por ejemplo, P1, 1, más P1, 2, más. Así, P1, M. O sea, ¿qué es esto? Es la probabilidad de que estando en el estado 1 vaya al estado 1 de vuelta. La probabilidad de que estando en el estado 1 en el siguiente periodo vaya al estado 2. La probabilidad de que esté en el estado 1 en el periodo siguiente vaya al estado 3. Así hasta el estado M, porque tengo M variables distintas. La suma de todos esos siempre me da 1. Y en realidad no me pasa solamente con el estado 1, me pasa también con el estado 2. Con el estado 2 también me va a pasar eso. Y eso me va a pasar en realidad con todos los estados y sus probabilidades. ¿Sí? Siempre me va a dar 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de PM1 más PM2 más así. O sea que la suma de todas esas probabilidades me tiene que dar 1. Y eso es fundamental porque en realidad lo que estoy diciendo es que todo el universo de sabiendo que sale del estado 1, yo lo estoy ocupando. Y si yo lo estoy ocupando, estoy calculando todo, todas esas probabilidades me tiene que dar 1. Pues la probabilidad del total me tiene que dar 1. ¿Sí? Eso es fundamental para tener en cuenta. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, lo que nosotros vamos a hacer es agarrar el vector de estados. ¿Sí? Este va a ser un vector estados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es poner como coordenadas el estado 1 en el periodo n, el estado 2 en el periodo n, y así hasta el estado m en el periodo n. ¿Sí? Recordemos que n es cualquier periodo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, esto es todos los que están en el estado 1 para el periodo n, todos los que están en el estado 2, todos los que están en el estado 3, así todos los que están en el estado m. Como de 1 hasta m son todos los estados posibles, entonces lo que tengo es toda la población posible. ¿Qué es lo que me va a dar? Que cuando yo sume todo esto, esto me va a dar 1. Porque son todos. ¿Sí? Recordemos que estos números de estados son probabilidades. ¿Sí? Son números, casos favorables sobre casos totales. ¿Sí? Por eso son números entre 0 y 1 y la suma de todos es lo que me da 1. ¿Cómo se escribe esto matemáticamente hablando? Y bueno, matemáticamente hablando uno lo va a escribir así. Esta letra griega, que se llama sigma, ¿sí? Uno dice, bueno, el i se va a mover desde 1 hasta m.
es esta escritura de acá, es exactamente lo mismo que está acá arriba, ¿sí? O sea, yo sumo pi1 de n más pi2 de n más pi3. ¿Hasta dónde sumo los subíndices? Desde el 1 hasta el m, sumo todos. O sea, pi1 de n más pi2 de n más pi3 de n hasta el m. La suma de todos me da 1. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, vieron que nosotros esto los ordenamos, ¿sí? Empezamos tipo como si fuese una matriz. Justamente vamos a usar eso. Nosotros vamos a hacer la matriz de probabilidades. ¿Qué va a ser la matriz de probabilidades? La matriz de probabilidades va a ser, agarro esta probabilidad 1, 1, 1, 2, 1m, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo m variables distintas. 2, 1, 2, 2, lo mismo. M1, M2. Y es una matriz cuadrada. ¿Cuadrada por qué? Porque tiene igual fila que columnas. En el curso nosotros vamos a trabajar prácticamente con una matriz de este tamaño, ¿sí? Porque vamos a trabajar con dos variables. Pero si uno lo quiere generalizar, lo puede generalizar a 3, 4, 5, 20 variables. ¿En qué cambia? Cambia en la cantidad de cuentas. Solamente en eso. El proceso es el mismo. Por eso nosotros lo vamos a trabajar solamente con 2×2 para que no me quede tan complicado el proceso en muchas variables. ¿Sí? Entonces vamos a ir con un ejemplo. ¿Sí? Antes del ejemplo, vamos a ir a lo último de teoría y en el video próximo vamos a empezar con un ejemplo aplicando toda esta teoría. Lo último de teoría que me dice el proceso de Markov es que si yo quiero saber, ¿sí? Recordemos que esto es un vector. Para el periodo siguiente, solo que necesito es el periodo anterior, que es un vector, y a esto lo multiplico por la matriz de probabilidades. Y esta fórmula es la idea central del proceso de Markov. Que si yo quiero calcular un periodo siguiente, yo necesito el periodo actual, lo multiplico por la matriz de probabilidades. O sea, si yo tengo las condiciones iniciales, que es el periodo 0, lo multiplico por la matriz de probabilidades y voy a tener el periodo 1. Una vez que tengo el periodo 1, lo pongo acá, lo multiplico por la matriz de probabilidades, tengo el periodo 2. Y así me voy construyendo todos los periodos y puedo ir prediciendo según el modelo que tengo. ¿Sí? Según el modelo. Ahora, si el modelo es malo, entonces las predicciones van a ser malas. Si el modelo es muy bueno, las predicciones van a ser muy buenas. ¿Sí? Así de fácil. Ahora, en otro video vamos a empezar con un ejemplo que tiene que ver con esto, donde empezamos a usar el proceso de Markov y vamos calculando las cosas.